La Biblia. La Biblia. La Sagrada Escritura. En versión novelada para ti. Fíjense que hoy nuestro programa está dedicado al gran héroe bíblico y libertador Moisés. Su historia se encuentra especialmente en el segundo libro de la Biblia llamado Éxodo. Éxodo significa salida o emigración, y este libro se llama así porque el principal acontecimiento que relata es la salida de los israelitas de Egipto, precisamente bajo la dirección de Moisés, a quien Dios se revela y escoge para liberar a su pueblo de la esclavitud y conducirlo a Canaán, la tierra que él había prometido a sus antepasados los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La narración que tendremos dentro de un momento muestra cómo Dios de una multitud de antiguos esclavos va haciendo por medio de Moisés un pueblo, una nación. En el desierto renueva con esta nación el pacto que había establecido con sus antepasados y le da los puntos necesarios para que se constituya como pueblo. Un grupo de esclavos ahora serán un gran pueblo, es decir, les da una constitución, leyes para regir todos los aspectos de su vida como pueblo escogido por Dios, tanto en su relación con Dios como en su convivencia humana. Y tú sabes bien que estos elementos serán precisamente los 10 mandamientos. A través de esta narración que escucharemos enseguida, vamos a adentrarnos en la historia de Moisés y en los momentos más importantes del libro del Éxodo. Dios inició con Abraham un pueblo al que le manifestaría su bendición y a través de él enviaría a Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero antes de que llegara ese momento, el pueblo debería pasar por varios momentos de prueba. La bendición que Dios le hizo a Abraham pasaría a su hijo Isaac y por este a su hijo Jacob, que tuvo 12 hijos y cambió su nombre por Israel. Él, durante un tiempo de sequía y escasez, tuvo que viajar hasta Egipto con sus hijos y sus familias a buscar alimento. Gracias a su hijo José, que se convirtió en un gran colaborador del faraón, pudieron permanecer en aquel país ellos y sus descendientes, pero cuando toda esa generación murió y subió al trono un nuevo faraón, los dioses Amón, Ra y Osiris me han elegido para ser su nuevo gobernante y quiero darles a ustedes, mi ejército, mi primera orden. Hace algunos años llegaron a nuestras tierras un puñado de hebreos, pero se han multiplicado a tal grado que podrían convertirse en un peligro. Sométanlos y que tengan los trabajos más difíciles. Así, los hebreos fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón utilizaba para almacenar provisiones. Pero, mientras más los maltrataban, más aumentaban. Por eso, fueron sometidos al rudo trabajo del campo, a preparar lodo y hacer adobes. Pero, además, el faraón dio una orden a las parteras. Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, porque puede servir de sirvienta. Pero si es niño, mátenlo o arrójenlo al río para que muera. Bajo estas circunstancias, nació un niño de la tribu de Leví, y para que no fuera asesinado, su madre lo colocó en un canasto a la orilla del río Nilo. ¿Por qué haces eso, mamá? Miriam, hija mía, lo hago porque no me atrevo a quitarle la vida siguiendo la orden del faraón. Además, si nuestro Dios así lo quiere, el cesto podrá ir flotando por el río hasta algún lugar donde el niño encuentre a alguien que le ayude a seguir viviendo. Pero bien sabes que el río está lleno de cocodrilos e hipopótamos que podrían devorarlo. De cualquier manera, no sería yo quien le quitara la vida. Yo tengo que regresar a casa, pero permanece tú aquí para ver qué suerte tiene mi hijo. Sí, mamá. Yo te daré noticias de lo que suceda. Ese niño estaba condenado a una muerte segura, pero los planes de Dios eran otros. En aquel momento, la hija del faraón se fue a bañar al río Nilo y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla,
¡Miren! Hay algo flotando. Tráiganlo a mi presencia. Al abrir el canastillo, la mujer vio al niño llorando. Sintió compasión por él. Es un niño hebreo y debería morir, pero siento compasión por él. Pero, ¿quién podrá amamantarlo? En ese momento, se le acercó Miriam, la hermana de Moisés. Yo puedo conseguir que una mujer hebrea que recién ha dado a luz se encargue de amamantarlo. De esta manera, sin que la hija del faraón lo supiera y bajo su costo, el niño fue criado y amamantado por su propia madre. Cuando el niño estaba un poco más grande, lo adoptaré como hijo mío y le pondré Moisés, que significa sacado de entre las aguas. Con el paso de los años y viviendo en palacio, Moisés creció en fortaleza y conocimiento, aprendiendo incluso cómo manejar las armas y cómo dirigirse al faraón. Precisamente para eso, Dios había querido que creciera en ese ambiente y se acercaba la hora en que comenzaría la misión que Dios tenía preparada para él. ¿A dónde vas, Moisés? Quiero caminar un poco. Quizás me acerque a donde los hebreos preparan los adobes. Mientras caminaba cerca de sus hermanos de raza, Moisés se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros, pero llamó especialmente su atención que en un rincón alejado, un egipcio golpeaba salvajemente a uno de ellos. Entonces, miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio. Espero que nadie me haya visto. Lo mejor será que lo entierre en la arena. Al día siguiente, volvió a salir y vio que 2 hebreos estaban peleando. ¡Hey! ¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza? ¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pero se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. De hecho, el faraón ya se había enterado y estaba buscándolo para darle muerte. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Como estaba sediento por los días de camino, se sentó junto a un pozo en el que las 7 hijas de Jetró, sacerdote de Madián, también trataban de sacar agua para ellas y sus ovejas, pero de pronto... ¡Hey, mujeres! Háganse a un lado que primero beberemos yo y mis compañeros. Y si no obedecen, dispersaremos a sus ovejas. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no aprenden a respetar a las mujeres? ¡Ah! ¿Quieres pelear con nosotros? Con la educación que Moisés había recibido, logró vencer y hacer huir rápidamente a los intrusos. Así, las mujeres regresaron rápidamente a su casa y le contaron todo a su padre. Un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Jetró. Después le dio a su hija Séfora como esposa y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo: «Soy un extranjero en tierra extraña». Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces, Dios escuchó sus lamentos y cierto día, mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, llegó hasta el monte Horeb. ¡Qué cosa tan extraña! Esa zarza está encendida por el fuego, pero por más que crece el fuego en ella, no se quema. Voy a ver por qué no se consume. Y cuando se acercaba al lugar, una voz surgió de entre la zarza. Moisés, Moisés, no te acerques y quítate las sandalias, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios.
Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena. Yo te enviaré ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Yo estaré contigo, y cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, me adorarán en este monte. Pero el faraón no va a creerme. ¿Cómo voy a demostrar que voy de tu parte? Echa al suelo tu vara de pastor. Moisés lanzó al suelo su bastón y enseguida se convirtió en serpiente. Toma la serpiente por la cola y volverá a ser un bastón. Esta será una de las señales con las cuales yo te voy a apoyar para que te crean. Pero tú sabes que desde niño tartamudeo y tengo dificultad para hablar. ¿Por qué no mandas a otro? Tu hermano Aarón te ayudará. Moisés volvió a Egipto y junto con su hermano Aarón reunió a los ancianos de Israel y con ellos fue al palacio para pedirle al faraón que dejara salir a su pueblo, pero ¿dejarlos salir? ¡Están locos! Por el contrario, les pondré trabajos más pesados. ¿Dejarlos salir? ¡Jamás! Ante la dureza de corazón del faraón, Dios decidió mandarle la primera plaga. Y como él se endurecía cada vez más, Dios hizo caer sobre el país 9 plagas. Primero, las aguas del Nilo se tiñeron de rojo como sangre. Luego, una multitud de ranas invadieron los hogares y al morir, no solo provocaron olores espantosos, sino que, al no tener quien se los comiera, los mosquitos se multiplicaron sin control, provocando una nube inmensa. La cuarta plaga fue la aparición de tábanos o abejones, cuyas picaduras provocaban dolores insoportables. Pero no solo los egipcios fueron tocados por las plagas. Una quinta plaga provocó una peste que mató al ganado y se convirtió en la sexta plaga cuando los humanos comenzaron a llenarse de úlceras en todo el cuerpo. A esta le siguió una terrible granizada que destruyó casi todos los cultivos. Y lo poco que quedaba en los campos fue arrasado por la octava plaga. Millones de langostas como grillos gigantes que a su paso acabaron con todo. Finalmente, cayó sobre Egipto la novena plaga. Una gran nube, negra y espesa, que obscureció el sol durante 3 días. Faraón, ya has visto el poder de Dios verdadero. Deja salir a mi pueblo y no provoques más males a Egipto. ¡Jamás! Entonces, Dios anunció a Moisés la peor de las plagas. Esa noche morirían todos los hombres y animales primogénitos, sin importar la edad. Quienes hubieran sido los primeros hijos en cada familia o rebaño, perecerían. Pero Señor, ¿y también morirán los primogénitos hebreos? No. Harás lo siguiente para que sus primogénitos no mueran. Al atardecer, sacrificarás un cordero macho por familia, y con su sangre marcarás las puertas de los hebreos. Donde mi ángel exterminador vea esa señal, no entrará la muerte. Después, asarás la carne del animal y lo comerás con pan sin levadura. ¿Pan sin levadura? Sí, porque para que el pan se fermente tarda mucho tiempo y ustedes saldrán libres esta noche. No pueden esperar a que se fermente. Además, comerán hierbas amargas para recordar que en este país vivían amargamente y yo, su Dios, les mostré mi poder para hacerlos libres. Mientras ustedes estén cenando, el faraón entenderá mi poder y los dejará ir. Por eso, deberán cenar de pie y listos para salir. Y así fue. Mientras los hebreos cenaban lo dispuesto por Dios,
En todo Egipto se escuchaban los gritos de terror que producía la muerte. Solo después de esta plaga, el faraón comprendió el poder de Dios, se asustó y dejó salir al pueblo de Israel. Los hebreos o israelitas, dirigidos por Moisés, se apresuraron a abandonar el país con sus animales y todo cuanto tenían. Pero al llegar al Mar Rojo, vieron que el ejército egipcio venía persiguiéndolos. Y es que cuando el faraón dejó salir al pueblo, pensó que su hijo primogénito recuperaría la vida, pero no fue así. Por ello, lleno de enojo, ordenó a todo su ejército que lo siguiera para detener a los israelitas. Moisés, el faraón con su ejército se acerca y no tenemos escapatoria porque frente a nosotros está el mar. ¡Nos van a matar! ¡Haz algo! Dios, el Todopoderoso, me dirá lo que tengo que hacer. Toca el mar con tu bastón. Así lo hizo Moisés y, de inmediato, se abrieron las aguas haciendo un camino seco donde antes había agua de mar. El pueblo israelita pasó a pie por terreno seco hasta la otra orilla. El ejército del faraón quiso pasar también, pero por orden de Dios, Moisés tocó otra vez con su bastón las aguas y éstas se cerraron ahogando a muchos de sus perseguidores. Este día lo recordaremos por siempre como la Pascua, porque Pascua significa paso o salto, y Dios ha pasado en medio de nuestro pueblo, haciéndonos pasar a pie seco sobre el mar, y haciéndonos pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces, Moisés y el pueblo alabaron al Señor con este himno. Cantaré en honor del Señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón. Sus mejores oficiales se ahogaron en el Mar Rojo, cayeron hasta el fondo como piedras y el mar profundo los cubrió. ¡Oh Señor! Fue tu mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu enojo y ellos ardieron como paja. Soplaste con furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo había pensado: los voy a perseguir hasta alcanzarlos, y voy a repartir lo que les quite hasta quedar satisfecho. Sacaré la espada y mi brazo los destruirá. Pero soplaste y el mar se los tragó. Se hundieron como plomo en el agua tempestuosa. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Aquel día, el pueblo aumentó su fe en Dios y creyó en Moisés, su profeta. Pero esa fe no siempre se mantuvo estable ante las adversidades. Ya estando del otro lado del mar, caminaron 3 días por el desierto y faltó el agua. El pueblo se moría de sed y algunos comenzaron a murmurar contra Moisés, pero Dios no lo abandonó. Moisés, este pueblo rebelde es semejante a una piedra. Pero, para que sepan que estoy yo contigo, golpea esa roca y tendrán una señal. Moisés golpeó con su bastón una roca y de ella
brotó una fuente de agua fresca y cristalina de la que bebió todo el pueblo y también sus ganados. No volveremos a dudar de Moisés, ni de que Dios nos acompaña. Pero las provisiones se acababan y la gente empezó también a sufrir hambre. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir de hambre en el desierto? Algunos gritaban que Dios los había abandonado y que preferían volver a Egipto. Entonces, Dios hizo que el aire trajera una especie de semillas muy pequeñas de color blanco. ¡Miren! Parece que esto cae del cielo. La gente, al ver las semillas, decía «¿Maná?», que en su idioma significa «¿Qué es esto?». Este es el pan con el cual los voy a alimentar mientras se encuentren en el desierto. La gente juntó las diminutas semillas, las molió y con ellas hizo una especie de pan con un sabor muy agradable que les sirvió de alimento durante los 40 años que pasaron por el desierto. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto y acamparon frente al monte. Moisés subió y se encontró con Dios. Moisés, di a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob: ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído, como si vinieran sobre las alas de una águila. Si me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Moisés bajó del monte, llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz que harían lo que el Señor les pidiera. Moisés volvió a subir al monte y... Para que la gente me escuche hablar contigo y tengan confianza, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa. Ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rindan culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo. Prepárense para pasado mañana, para rendirle culto a Dios. Todos deberán lavar su ropa y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día, hubo relámpagos y truenos. Y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces, Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Luego, Moisés subió a la parte más alta y ahí el Señor le dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No tomes como Dios a ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar o debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos.
No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día santo, para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz de ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7º día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo. Pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: Háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. No tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Después de que el pueblo aceptó hacer una alianza de fidelidad con Dios, Moisés mandó a unos jóvenes para que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: «Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado». Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo: «Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, sobre la base de todas estas palabras». Luego el Señor le dijo a Moisés: «Sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas». Moisés subió al monte, entró en la nube y allí se quedó 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, Dios le pidió que hiciera una arca de madera de acacia y la recubriera con oro para guardar en ella las tablas de la ley o mandamientos que le había dado. También le pidió que fabricara otros objetos para el culto, como el candelabro sagrado. Le indicó cómo debería ser la ropa de los sacerdotes y el uso del incienso, entre otras cosas. A partir de entonces, cuando dejaron el monte sagrado, Dios le manifestaba al pueblo su presencia dentro de una tienda de campaña consagrada a Él y custodiada por los sacerdotes. Nadie dudaba que el Todopoderoso estaba con ellos porque cada vez que acampaban en algún lugar, una espesa nube cubría el santuario y solo hasta que se levantaba podían continuar su camino. Durante muchos años, Moisés sufrió mucho porque el pueblo era rebelde y muy inclinado al mal, pero Dios se le aparecía y hablaba con él como un amigo de mucha confianza. Cuando el pueblo pecaba y Dios se proponía castigarlo, Moisés intercedía para que fuera perdonado. Cuando los enemigos venían a atacarlos, Moisés oraba, y mientras él oraba con las manos levantadas, triunfaba el ejército de Israel. Pero cuando Moisés dejaba de orar, el pueblo de Dios era derrotado. Por eso, 2 hombres le tenían los brazos levantados para que no dejara de hacer oración mientras duraba la batalla. Finalmente, después de 40 años de guiar a su pueblo por el desierto, Dios le dijo: Moisés, ve a las montañas de Abarim
y sube al monte Nebo, que está en territorio moabita, frente a Jericó, y mira desde ahí la tierra de Canaán, que voy a dar en propiedad a los israelitas. Allí, en ese monte, morirás e irás a reunirte con los tuyos, tal como tu hermano Aarón, que murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos. Este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él. Sabiendo que había terminado su misión y que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés llamó a Josué, hombre sabio, fuerte y lleno de fe. Josué, nuestra vida en la tierra es breve y Dios me llama a reunirme con mis antepasados. Pero la bendición sobre nuestro pueblo y la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob continuará viva. Hemos llegado al final del desierto. Solo se necesita cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Pero el pueblo necesita un nuevo líder. Dios ha puesto su mirada en ti y por eso yo te impongo las manos implorando al Todopoderoso que te bendiga, te proteja y haga resplandecer su rostro sobre ti. Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor se lo había dicho, y fue enterrado en un valle de esa región frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. La Biblia dice que en la antigüedad nunca hubo en Israel otro profeta como Moisés con quien el Señor hablara cara a cara. Fue hasta la llegada de Cristo, Dios y hombre, que el mundo se vio bendecido con quien dio plenitud a las tablas de la ley, enseñando el mandamiento del amor. Si Moisés alimentó a su pueblo con el maná, Cristo nos alimenta con su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y si Moisés condujo al pueblo a la tierra prometida, Cristo nos conduce a la vida eterna. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. La Biblia.